Vale, parece ser que ahora sí, ¿no? Ahora parece que sí. Bien. Maniáticos Pues nada, son la tecnología, ¿eh? Hay veces que no, que cuando dicen que no van, no van, ¿eh? pero bueno, lo hemos resuelto, que es lo importante. Sí, sí. A ver, que no se me vea ahí bien. Vale. Bueno, pues ya Pues estamos. nada, sí. Te voy a presentar. Esta tarde estamos con Rubén y al contrario que otras veces no voy a ser yo el ponente, sino que simplemente voy a moderar la ponencia de Rubén apuntando todas vuestras preguntas y dirigiendo un poco. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre dos cosas. En primer lugar, eh, vamos a hablar sobre cómo era el proceso de aceptación o de rechazo de un recién nacido, bueno, recién nacido, tenían unos cuantos días, ¿no?, para ponerle nombre, pero de un bebé en una familia romana. Y en segundo lugar, hablaremos también sobre el proceso ritual que podían seguir los progenitores de una criatura cuando ésta se ponía enferma. Contamos con Rubén, es miembro y presidente de la Asociación de Recreación Hispania Romana y que es filólogo y profesor en el IES Alto Turia en Chelva, Valencia. Como todos los miembros de Hispania Romana, tiene un trianómina, que en su caso es Caeso Fabius Scatus. Y, en fin, más o menos lo que vamos a tratar hoy es un módulo que se realiza desde Hispania Romana. Entonces, Rubén tiene experiencia no solo teórica, sino también práctica. Y con esto, cuando tú quieras, Rubén. Vale, bien, nosotros, antes de todo, pues me gustaría reseñar, ¿no?, que cuando tenemos que hacer un módulo o buscamos documentación para un módulo, evidentemente vamos a las fuentes. En este caso, tanto para lo que sería el ritual, ¿no?, para aceptar o rechazar al niño y los pasos sucesivos, tanto y también para hacer una súplica a los dioses pidiendo cualquier cuestión dentro del ámbito particular, que sería el pater familias, pues hemos manejado este libro, viene al revés, ¿no? Vida religiosa en la antigua Roma, un manual de la Universidad Oberta de Cataluña, que bueno, como manual de religión o de iniciación a la religión, pues es bastante didáctico porque viene todo, bueno, pues no deja de ser un manual universitario, entonces viene todo con bastante claridad y muchos ejemplos. Es decir, nosotros cuando tratamos de crear un módulo, de buscar documentación, pues vamos buscando, vamos mirando manuales que contengan el rigor académico que se le supone a un universitario, pero también la parte didáctica, ¿no? El único, Claro. también tenemos varios de religión romana, tenemos también, desde otro punto de vista, la religión romana de Jean Bayer. Es decir, que cuando nos centramos a la hora de realizar un módulo, pues evidentemente tenemos una base documental, porque claro, el que yo lo diga hoy no evita que cualquier otro día pueda venir otra persona y hablar de lo mismo, y como los ritos son los mismos, yo no puedo decirle a esa persona que venga después, oye, es que yo ya lo he dicho, ¿no? Está ahí, es decir, en estas cosas, cuando recreamos mundo antiguo, cuando investigamos sobre el mundo antiguo, es muy difícil encontrar algo nuevo, porque el corpus es el que es y las fuentes son las que son. Entonces, que nadie, si alguien lo ha hecho antes, pues bueno, y si alguien lo va a hacer después, pues bueno, es decir, lo importante es divulgar desde cualquier punto. Entonces, nosotros nos centramos siempre, evidentemente, en lo que es documentación. Hay, evidentemente, otros libros donde se puede ahondar más para buscar cualquier tipo de información. Pero bueno, para lo que es elaborar un módulo en recreación que sirva de divulgación para la gente, pues estos manuales, por ejemplo, vienen bastante bien. Mm. Si quieres, dentro de lo que es el primer ritual, ¿no?, dentro de lo que Sí. son los ritos de nacimiento, es verdad que nosotros cuando lo pusimos, pues pusimos el nombre de Sublatus, porque era un niño y es el aceptado, el levantado, a partir de ese participio. Hay una acción, un término para indicar la acción de levantar, que sería sublatio, pero bueno, realmente no hay un nombre en los manuales o en los tratados de religión romana que designen hecho. Sí que hay un día concreto, que luego hablaremos de él, que es el dies lusticus, que es cuando al niño se le pone el nombre.
Pero bueno, cuando tenemos ahí a la futura madre que va a dar a luz, lo primero que tenemos que hacer es, evidentemente, purificar la casa, porque siempre este tipo de cosas, como lleva un derramamiento de fluidos, a veces de sangre, a veces del fluido es inevitable, ¿no? De hecho, todavía se dice romper aguas por la pérdida que hay. Hay que purificarlo, hay que purificarlo. Una de las divinidades a las que más se les invocaba en estos momentos es a la diosa Juno Luquina, ¿no? Juno Lucina, que diríamos en castellano, Juno Luquina. El propio epíteto, ¿no? de Lucina, Luquina, la luminosa, la que da luz, pues tiene que ver con el periodo de alumbrar. Incluso todavía nosotros al nacimiento le decimos dar a luz o alumbrar. Sí. O sea, seguimos siendo humanos en ese sentido, ¿no? El nacimiento. Bueno, el niño, una vez que está ya recién nacido, prácticamente sí que se deposita a los pies del pater familias, y ahí es cuando el pater familias puede aceptarlo, en cuyo caso lo recoge y lo levanta del suelo, o rechazarlo, en cuyo caso lo deja en el suelo. Se da media vuelta y se va, y ahí lo deja. ¿Qué pasaba con esta gente, con estas criaturas? Pues lo normal era llevarlos a las puertas de algún templo, dejarlos ahí, o dejarlos en algún pórtico, o en incluso en algunas ciudades, arrojarlos a través de la muralla. Si el niño no era reconocido por el padre por cualquier motivo, bien porque tuviera un defecto físico, bien porque tuviera una mano, la historia, si el padre simplemente no lo reconocía, lo abandonaban a su suerte. Y bueno, pues ese es quizá, ¿no?, el primer paso, el primer tránsito. Una vez que el niño nace, el padre lo puede reconocer o no. Es verdad que a lo largo de la historia, si hablamos de una edad arcaica, era más posible, ¿no?, abandonar al niño por cualquier motivo, que ya conforme va avanzando la sociedad romana, hasta llegar prácticamente a abandonar prácticamente a ninguno. Pero bueno, tampoco tenemos datos como para poder aventurar una aseveración así, ¿no? Bueno, mientras, desde que el niño nacía hasta que se le ponía el nombre, en el dies lustricus, que es un periodo que pasa entre los 8 días o 7 si es niña y los 8 o 9, hay diferencias, ¿no? Hay manuales en los que verás que ponen que son 8 días y manuales que dicen que son 7 si es niña y son 9 u 8 para el niño, ¿no? Quizá tenga que ver con la diferencia del cómputo inclusivo que hacen los romanos de contar el primer día como día, ¿no? Entonces, claro, bueno, entre 7 u 8 para las niñas, 7 es en cómputo moderno, 8 en cómputo romano, y 9 días en cómputo romano, 8 en cómputo actual, si era niño. Y en esos momentos era cuando el padre lo recogía. ¿Qué pasaba durante esos 8 días? Pues durante esos 8 días, el niño que todavía no tiene nombre está expuesto a cualquier tipo de divinidad, digamos, maligna, que quiera, bueno, atentar contra su vida, contra la vida de la madre, incluso en un periodo de posparto, ¿no? Para eso había que extremar mucho las precauciones, y durante esos días lo que se hacía, había 3 hombres en la casa, en la familia, que tenían que golpear de noche con un hacha, una mano de mortero, un almirez o una maza, y una escoba para, bueno, dice que simbolizaban los dioses, ¿no?, de Interquidona, que es cortar, Pilumnus, que es golpear, y de Huerra, que es barrer, para evidentemente cortar, golpear o barrer cualquier mala influencia, cualquier espíritu maligno o cualquier divinidad negativa que pudiera atentar contra la vida tanto del recién nacido como de la madre, ¿no? Y durante eso, desde que el niño nacía, el dies lustricus, que era precisamente esos días que hemos comentado, era cuando estos 3 hombres tenían que golpear generalmente en el umbral de la casa para evitar que alguien entrase, ¿no? En el mundo romano, en el mundo latino, las puertas siempre son peligrosas, ¿no? No sé si en algún otro directo lo hemos comentado, pero son peligrosas porque las puertas quedan al margen de la protección. Cuando un romano o romanos diseñaban una ciudad, tenían que pasar el arado después de haber tomado los auspicios, y cuando llegaban al terreno de la puerta tenían que levantar el arado, romper lo que sería la línea de la línea sagrada, porque ahí va la puerta. Si continuasen no podrían interrumpir esa barrera mágica que es el pomerio. Entonces las puertas siempre quedan abiertas a la entrada y salida, son zonas de tránsito y de paso, no solo de los mortales, sino también de los muertos, de los que ya han sido mortales. Y bueno, pues evidentemente hay un montón de divinidades que protegen
los umbrales, las puertas, cada elemento de la puerta tiene una divinidad específica precisamente para proteger las zonas más peligrosas de entrada y salida de la casa. Por eso esos 3 hombres durante estos 7, 8 días, 8, 9, tenían que estar ahí durante la noche golpeando, cortando y barriendo para evitar que, bueno, pues eso, que espíritus no deseados, ahora que hace un poquito que hemos pasado las Lemurias, ¿no?, pudieran atacar, afectar o arrastrar incluso al niño. Y entonces llegaríamos a lo que es el dies lustricus, ¿no?, el día de la purificación, que es lo que significa lustrar, ¿no?, lustrar. Sí. Bueno, en el dies lustricus lo que se hace es ponerle el nombre. En ese día se le imponía el praenomen, ¿eh? Aunque no se llevara públicamente hasta el día de la toma de la toga viril a los 16 años, si es chico, ¿no? En esta ocasión, la persona más anciana de la familia, da igual que fuese hombre o mujer, hacía los votos en nombre de todos. Coge el niño de la cola, dime. Una pregunta, por si hay alguien que no lo sabe, ¿podrías explicar Sí. diferencia entre nomen y praenomen? Sí, no hay ningún problema. El praenomen es el nombre de pila, el que tendríamos, bueno, el nombre de pila nuestro ahora. El nomen es el nomen de la gens, el apellido, lo que te hace vincularte o pertenecer a una determinada familia. Y el cognomen es el mote que incluso se podía heredar, porque de hecho Cicerón era Marco Tulio Cicerón, Marco es el prenomen. El prenomen solamente está destinado a que lo empleen en miembros de la familia o amigos muy íntimos. O sea, que alguien te llamase en Roma por su prenomen indicaba una cercanía y una confianza con él fabulosa. Entonces, Marco era el prenomen, Tulio era el nomen de la gens Tulia, y Quíquero o Cicerón era el cognomen. Pero no porque él fuese el que tuviese el grano en la nariz, sino porque lo tenía su abuelo. Es decir, los motes incluso se dan, como todavía en muchos pueblos, ¿no?, que van pasando los motes de generación en generación. Bien, pues entonces, el dies lustricus era cuando se le imponía el prenomen. Entonces decíamos que la persona anciana, ya fuese hombre o mujer, fuese abuela o abuelo, cogía al niño o a la niña recién nacido de la cuna, hacía los votos, y con el dedo medio de la mano derecha, que da feo hacerlo, humedecido con la saliva, le limpia la frente y los labios al chavalín o a la chavalina para alejar el mal de ojo. Lo mueve entre las manos, implorando para que el niño y la niña acudan a lugares fantásticos, pues a los palacios, que los reyes o los príncipes y las princesas se lo ricen, es decir, pues le van poniendo un poquillo de historieta, ¿no? Y luego se le impone la bula, tanto si es niño como si es niña, para que lo proteja. Y eso sería, con esto tendríamos más o menos terminado lo que sería el reconocimiento por parte de la familia de el libellum tolere, que es cuando el padre coge al niño recién nacido del suelo o no, hasta que le ponen el nombre en el dies lustricus. Y aquí ya tenemos al niño, no todavía como ciudadano, porque no será ciudadano hasta la imposición de la toga civil, de los 16, pero sí ya lo tenemos reconocido como miembro de la familia. Perfecto. Te quería hacer varias preguntas, porque además han hecho por aquí. La primera es, ¿qué personas tendrían el privilegio? Porque claro, yo supongo que si es la presentación, ¿no?, de un nuevo miembro de una familia, es un privilegio ser asistente. ¿Qué personas estarían invitadas a este alzamiento? Familiares, algún amigo muy íntimo, pero sí que es verdad que el momento importante de la presentación es cuando lo presentan en sociedad. A los 16 años hay un foro, que sería pues, por la puesta de largo, donde incluso si puedes ir con amigos, si tienes 16 años podías ir con tus amigos, pues yo qué sé, la primera comunión, una puesta de largo, una reunión. Hoy en día, todos podías ir con los amiguetes, ¿no? Pero aquí en esta ceremonia, pues al ser evidentemente algo más particular, porque el niño está siendo reconocido, pero todavía no es ciudadano, pero no forma parte solamente forma parte de lo que es la familia, estarían invitados familiares directos o amigos muy allegados. Eva Albeca nos pregunta si ocurría lo mismo en las provincias o si en cada una se fueron fusionando las costumbres con las locales. Pues la verdad es que no lo sé.
No lo sé, supongo que en el periodo de romanización irían exportando los romanos allá por donde fueron las costumbres suyas y posiblemente se fueran fusionando también con las costumbres locales, pero no lo sé. Otra pregunta es, ¿qué papel tenía la mujer en la decisión? ¿Tenía algún papel o se quedaba al margen? En la decisión de aceptarlo, ninguno. Si el pater Se quedaba. familias no quería, no aceptaba. En la decisión de ponerle el nombre, pues seguramente los nombres vienen por parte del abuelo paterno, Ujú. generalmente el que lleva al niño, el praenomen, ¿no? El nombre de pila. Nos preguntan también cuáles podrían ser las causas de repudio de un bebé y si estaban mal vistas las malformaciones. Sí, sí, además, que naciera un hijo con malformaciones puede ser incluso tomado como una desgracia o una calamidad de algo inminente. Igual que cuando venía un fenómeno, pues yo que sé, si nace una cabra con dos cabezas o cualquier otra historia. Todo este tipo de malformaciones o de alteraciones en la naturaleza, para un pueblo supersticioso como los romanos, lo interpretaban siempre como una muy mala señal. ¿Qué podían Porque, ser? Pues que naciese a lo mejor sin un brazo, que naciese, pues no sé, desde incluso hasta que naciese con pelo podría estar mal visto, porque podría ser síntoma a lo mejor de que iba a morir pronto porque ya nacía viejo. vaya, porque yo ahora que caigo con esta pregunta, la verdad es que desde mi experiencia, a lo mejor tú sí lo has visto, porque llevas más años en esto, pero nunca he visto representada a una persona con malformaciones o con síndrome de Down, no he visto nunca una representación antigua de estos casos. No sé si Pues tú sabes de algo. en algunos textos sí que hay menciones, sí que hay menciones. No sabría exactamente si con síndrome de Down, pero sí que hay menciones, por ejemplo, de gente miope, sí, y Ujú. zurdos también, y personas jorobadas también. Ahora, síndrome de Down, creo que en algunos textos sí que salía algo, pero hablo de memoria. Vale. Nos El preguntan. síndrome de veces no se reconoce hasta pasado cierto tiempo. Los recién nacidos es muy difícil identificarlo. Entonces, seguramente a lo mejor si no se daban cuenta lo recogían como tal y, y luego pues el chiquillo pues podría tener algún tipo de malformación. ¿Y se sabe qué se hacía en estos casos o simplemente como ya estaba aceptado en la familia no se hacía Pues nada? nada, como el estado era uno más de la familia. Nos preguntan si con el enanismo pasaba lo mismo. Pues no lo sé. Esa No pregunta son tan preguntas concreta, muy concretas. no sé hasta qué Eh, extremo se aceptaría o no. comen- Comentabas también que podían ser el padre de familia o el abuelo. Yo supongo que por la posición de pater familias. El Entonces se pater podría familia, dar el caso que es el abuelo el que decide y el padre no claro, tiene opinión. no. El padre es el que decide sobre si acepta o no acepta al hijo, porque al fin y al cabo el hijo es suyo. Claro, Y el pater familias, es verdad que cada uno es pater familias dentro de su domus, pero es verdad que dentro de la gens hay un pater familias general, que es sí. el más anciano. Entonces, pero bueno, el hijo no es función del abuelo, sino función del padre, del dueño de la domus, el pater familias doméstico, el pater familias de la gens, el que lo aceptaría o no lo aceptaría. Es verdad que luego, pues bueno, pues evidentemente, pues el padre del pater familias, ¿no? El abuelo del niño, pues podría presionar al hijo para que lo aceptase o no lo Claro. aceptase. Supongo que entonces podría haber algunos conflictos si discrepan, ¿no? En si aceptarlo o no aceptarlo. Pues seguramente, de hecho, bueno, el divorcio, la renuncia y la adopción en Roma es algo cotidiano. Incluso, ¿no? Ujú. Muchas veces la adopción incluso se hace para evadir impuestos. Cuando Augusto impone el impuesto a los solteros o a las familias con pocos hijos, evidentemente pues hay muchas personas que adoptan, incluso puedes adoptar a alguien que sea mayor que tú como hijo. Eso sería curioso de ver, la verdad. Hoy en Sí, día porque no podemos concebir. no, no, porque además hoy en día la adopción tiene que ser cuando el hijo o el adoptado tiene, no pasa de X años, ¿no? No sé exactamente Claro, cuántos son, pero tiene que ser menor. llega un momento en que no puedes adoptar a alguien. Además, ahora pues no puedes adoptar a un hijo que tenga los padres
vivos, a no ser que hayan sido retirados de la patria potestad y todo lo demás, pero en aquella época cualquier persona podía adoptar a otra persona si lo quería considerar hijo. Eva también nos pregunta qué podía ocurrir si se sospechaba que la madre había sido infiel y que el bebé era fruto de esa infidelidad. Pues podía el padre no rechazar, o sea, el padre podía rechazar al chiquillo y no reconocerlo como suyo. Aunque Y estuviese luego ya, completamente pues, sano. ¿perdón? Aunque estuviese completamente sano, podía rechazarlo igualmente. Sí, o sea, no hay ningún obstáculo para que el pater familias se niegue o asuma al hijo. Puede llegar al hijo y simplemente decir que no lo reconoce como suyo y dejarlo ahí. Dejarlo en el suelo y ya lo sacarán para dejarlo en la calle. No hace falta que tenga una malformación, puede ser incluso pues que el padre no lo quiera. Un padre, un chiquillo rechazado, pero por lo que sea, pues porque sospecha de que no es suyo o no está únicamente ligado a malformaciones, simplemente a que el padre no lo quiera. Presupongo con esto que el infanticidio en la antigua Roma estaba normalizado, por lo menos dentro de este ritual. Es que, claro, hay que reconocer que hasta que no lo aceptas, el hijo no es, a ver, no es que no sea persona como tal, ¿no? Pero, claro, mientras no lo reconoces, es como un objeto, ¿no? No lo quiero, no lo quiero. Bueno, si tenían esclavos tampoco nos tiene que sorprender. Además, en los esclavos es muy bonita muy bonita, ¿no? La definición de Aristóteles, ¿no? De herramienta con voz. Es muy gráfica. Es literal. Y ya está, porque habla. Cristóbal Entonces, bueno, nos pregunta cómo sería cuando la mujer quedara viuda o al nacer el padre estuviera lejos. pues si la madre queda viuda, generalmente se va con su hermano mayor, en tanto en cuanto, o con el pater familias que a ella le correspondería, que sería el hermano suyo mayor. Claro. Si el padre estaba lejos, pues supongo que el abuelo, en tanto en cuanto un pater familias superior, como comentábamos antes, lo podría realizar. Uh-huh. ¿Se sabe, Rubén, en qué momento esta tradición va desapareciendo? Yo no lo sé. Yo es que, claro, cada uno, ¿no? Pues tenemos nuestra época. Entonces yo hay muchas veces que digo que ya todo lo que pasa en el siglo III para mí es muy moderno. Un poco a broma, ¿no? Porque, claro, querer abarcar todo el periodo romano con una vida casi que no te da hasta cierta profundidad, ¿no? Porque son 1000 años de historia, entonces se me va. Entonces no lo sé, no sé a qué extremo, en qué momento, pues supongo también que con la llegada del cristianismo y los rituales de bautismo, todos estos antiguos ritos se irían perdiendo. Me estoy riendo porque veo el comentario de Aqualibera por ahí. Y lo he visto también. Que me van a adoptar, yo encantado. Es un sitio recomendable para todo el mundo, ¿no? Una casa rural en Alcucén, cerquita de Mérida, que está ambientada como si fuese una domus romana, incluso tiene termas, que invito a todo el mundo a que vaya. Además tienen un menú de degustación en triclinio, con recetas de Apice y otros textos, que alguna hemos intercambiado, fabuloso. Habrá que ir. Hay que ir. Pues si no hay ninguna pregunta más, si quieres continuamos con la segunda parte del directo. Sí, nos vamos a la parte de la súplica, ¿no? A lo que es cualquier voto, cualquier petición que pueda hacer un pater familias o cualquier ciudadano romano ante una adversidad particular, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre, ¿no?, las características de la religión romana. Todos los romanos, todas las casas, tanto en domus como en ínsula, estaba lo que es el larario, el altar particular, el altar doméstico, donde estaba el genio, los lares, todo aquello o todas aquellas divinidades que protegían de cotidiano el hogar. Era muy normal, evidentemente también, cuando nada más amanecer el día, que el pater familia fuese a hacer una ofrenda a los lares o al genio doméstico para que el día fuese bien. Entonces también cuando había algún tipo de problema, pues el pater familias iría a su larario a hacer una súplica, ¿no?
Si, por ejemplo, nosotros en Hispania Romana lo que hacemos, el módulo es, una vez que hacemos el despertar del magistrado, pues generalmente solemos contar, ¿no?, que hay un chavalín, uno de sus hijos, que está enfermo, y entonces el pater familias, ya como no sabe qué hacer porque los médicos no le dan una solución, no lo curan, pues va al horario doméstico a hacer una súplica a los dioses para que lo curen, ¿no? Cualquier parte romana, cualquier ritual romano suele tener 5 partes. La primera es el votum facere, que es hacer el voto, hacer lo que es la promesa. Con este giro se conoce al momento en el que alguien se dirige a una divinidad o a varias para hacer la súplica. Se cierra con las promesas que deben ser cumplidas y los dioses hacen su trabajo. La religión romana, igual que la religión griega, todo lo que son así religiones clásicas, digamos que es una religión mercantilista. Si tú lo haces bien, yo te lo doy. Es decir, es siempre un quid pro quo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si lo hemos prometido, tenemos que cumplirlo, porque si no, mala cosa será. Entonces, a la hora de hacer este votum facere, a la hora de hacer el inicio de la súplica, lo primero que tenemos que hacer es elegir a qué súplica va encaminada, porque evidentemente una religión politeísta, donde cada dios tiene su parcela, si te equivocas, pues puede que no salga bien. Pero no porque a lo mejor el dios no tenga voluntad de hacerlo, sino porque a lo mejor el dios, aunque tenga voluntad, no es su campo de actuación y no lo puede hacer. Entonces, Claro. lo primero es la elección de la divinidad, ¿no?, dentro de este votum facere, que es un paso importante, pues de aquí derivará el que la divinidad escogida pueda o no satisfacer nuestra demanda, ¿no? Cada dios pues tenía un campo de actuación. En el caso de la medicina, pues tenemos por un lado Apolo y Esculapio, que son los médicos de la antigüedad, ¿no? Recordad, por ejemplo, que Esculapio acaba siendo fulminado por un rayo de Júpiter o Asclepio de Zeus, porque el rey de los muertos, el dios de los muertos, Hades, Plutón es mal llamado, ¿no? Plutón es un epíteto en Roma, la religión romana, el dios del inframundo es Dite, que no es Plutón, pero Plutón, bueno, es un epíteto, pero Dite. Porque se queja a su hermano, o Hades, ¿no?, que se queja a su hermano Zeus porque desde que está Esculapio o Asclepio curando a la gente, él no está recibiendo almas. Claro. Entonces, claro, está alterando un poco el ritmo y de este modo, pues, Zeus o Júpiter acaba fulminando al hijo de Apolo, Esculapio o Asclepio, de un rayo, para que las cosas vuelvan a la normalidad y la gente, pues, bueno, pues nos volvamos a morir, de alguna manera, y así que el dios del inframundo no se nos quede sin clientela, ¿no? Bien, entonces, una vez que tienes elegido el nombre, generalmente, pues claro, si es una sanidad, como en este caso, Apolo y Esculapio, es conveniente decir todos los epítetos que tienen los dioses, y los romanos, muchas veces temerosos de equivocarse o de no haber sabido bien la elección, tienen un giro genérico que dice con cualquier otro nombre con el que desee ser nombrado. Y Claro. así ya nos jugamos, ¿no? Entonces empezabas más o menos con el tipo de invoco al dios responsable de la medicina, del comercio, de lo que sea, para que me haga tal caso. Bien. Una vez que tenemos hecha la elección de la divinidad, por ejemplo, en nuestro campo, pues podríamos decirlo, como el niño está enfermo, podríamos empezar diciendo, oh, Febo Apolo, hijo de Júpiter y de Latona, hermano de Diana, nacido en Delos, guardián de Delfos, compañero de las musas, el que hiere de lejos, que son todos los epítetos, más o menos, de Apolo. Y tú, Esculapio, hijo de Apolo, señor de Pidauro, discípulo de Quirón, custodio de la isla Tiberina, y con cualesquiera otros nombres con los que deseéis ser llamados. Y si hay algún otro diosa encargado de las artes médicas, ya hasta aquí dejamos lo que sería la primera parte, con la elección de la divinidad y el nombre de todos los epítetos. Una vez que lo tenemos, lo que viene es la formulación de la solicitud. Ahora lo que hay que hacer es la atención del dios y para eso se recurre a la abundancia de verbos de significado parecido. Es muy común en la oratoria romana, por ejemplo, lo que se llaman los colon, las estructuras de 3. Entonces, las súplicas tendrían también una estructura triple, ¿no? Algo así como, y a todos vosotros, los dioses, ¿no?, que hemos mencionado antes, a todos vosotros os ruego, os suplico, os pido, que ahí tendremos ya el tricolon. Y una vez que hemos elegido al dios, hemos formulado la solicitud con este tricolon,
hay que justificar por qué hemos elegido a este Dios, ¿no? El oferente debe recordar a la divinidad que ya ha actuado de manera parecida, es decir, en este caso, pues, recordar que ha actuado con más personas. Y entonces, pues, se ponen algunos ejemplos, ¿no? Pues a vosotros os ruego, suplico y os pido, ya que en otras ocasiones habéis demostrado vuestras facultades, como cuando Apolo envió y retiró la peste a los griegos que se odiaban Troya, o tú, Escolapio, que devolviste la vida a Licurgo e Hipólito, para que el Dios sepa que ha aparecido y para demostrarle que ya lo había hecho en otras vidas, ¿no? En otra época. Y entonces ya entraríamos en la parte de la petición, que es el núcleo de cualquier ofrenda y plegaria. Y aquí el solicitante pone su problema y pide la ayuda de la divinidad. Esto pues suele ser bastante concreto porque el problema es acuciante, ¿no? ¿Qué se pide? Pues siempre volviendo a las estructuras en tres, pues sanar, curar, devolver salud a mi hijo, que ahora ya está enfermo, ya varios días en su lecho, atormentado por una fiebre, por ejemplo. Y la última parte sería la promesa. En este caso, el pater familias incluye el premio que dará la divinidad si ésta cumple la solicitud. Pues el premio que sea, pues pagar unos juegos, nunca falte el incienso en el día que sane, yo qué sé, construir un templo en honor a que haya curado, cualquier cosa. Ahora, sí, primero, a plegar un facere, de estas 6-7 partes que hemos visto, lo que viene sería la segunda parte, que es el reo, es decir, el esclavo o el reo, condenado, devoto, ¿no? Una vez realizada la promesa, el oferente está obligado a cumplirla, porque si no, la cólera de los dioses caerá sobre él. Y de ahí el significado, ¿no?, del votireus, el prisionero, de la promesa. El tercer campo sería el voticompos. Es cuando el hijo de nuestro pater familia se recupere, el padre, el pater familia, se convierte en voticompos, es decir, que ha obtenido la promesa, es decir, obligado compos, obligado por el voto. Tenemos la primera parte, el votipadre, el hacerlo, la segunda parte, digamos, que es el votireus, y cuando se cumple, o la divinidad cumple su parte, el oferente, el pater familias, va a pasar a ser comprometido, compos, obligado por su voto. Es decir, es una persona que en estos momentos está obligado por las leyes divinas a satisfacer lo que ha prometido. Y cuando lo hace, viene el cuarto paso, que es el votum solvere, que es satisfacer, solvere, satisfacer la promesa. Desde entonces, bueno, pues lo que haya prometido. Se ha prometido encender un incienso todos los días o todas las calendas hasta que su hijo tenga los 16 años, con la imposición de la toga viril, pues tendrá que hacerlo, porque si no estará faltando a su palabra. Y lo último que suele hacer es, pues, un exvoto con las siglas VSLM, que es la abreviatura de Votum Solve Livens Merito. Es decir, he cumplido con agrado la promesa a quien se lo merece, y dejar el exvoto, pues, donde lo haya ofrecido. Y esto sería más o menos, así rápidamente, la manera que tendría un pater familias de hacer cualquier plegaria ante cualquier divinidad. Es decir, repasamos los puntos. Primero sería el votum facere, que es donde está la elección de la divinidad, la formulación de la solicitud, la justificación del Dios, la petición, la promesa. Votireus, una vez que se ha hecho. El voticompos, una vez que los dioses te lo dan. El votum solvere, que es cuando tú lo realizas. Y luego, si quieres, el exvoto. Más o menos, de una manera sencillita, a la hora de hacer todos los rituales. Es muy común, incluso en rituales bastante bien atestiguados, las muletillas, ¿no? Las coletillas esas de con cualquier otro nombre con el que quieras ser nombrado, y si hay algún otro dios o diosa que lleva la custodia de tal actividad. Sobre todo siempre para curarse en salud, ¿no? Y evitar, pues eso, que el descuido, el despiste o que te equivoques lleve al traste con tu promesa. ¿Ellos solían acudir a alguien para que les orientase sobre a qué dios acudir? En principio, cuando son cuestiones privadas, no. Cuando son ofrendas así de un pater familias, no, digamos que es algo que se sabe, si no siempre puedes pedir ayuda a cualquier cuerpo sacerdotal que te lo pueda solucionar. Pero lo normal es que cualquier pater familias supiese
hacer los pasos. Ujú. Era muy común complementar, supongo, no sé, por eso te lo pregunto, era común complementar la atención médica, entre comillas, real, ¿no? Porque la medicina de esa época, pues en fin, tenía mucho de supersticioso, pero yo supongo que a lo mejor un padre decía, yo ofrezco este sacrificio en un templo, pero por si acaso voy a acudir a un curandero a ver si me No, no, echa... eso siempre, ¿no? Incluso hoy en día hay veces que están operando y tienes a la parienta rezando. O se va la abuela con una vela a la Virgen de quien sea, ¿no? O al santo correspondiente. Es decir, los romanos son conscientes que los dioses por sí solos no curan. Por Claro. eso tienen una medicina para estas cosas. Es decir, el pater familias primero iría al médico y luego la ayuda divina nunca está de más, en Ujú. cualquier caso. Pero sí, ellos primero la medicina o a la vez de la medicina la ofrenda, por si acaso. Otro detalle que he leído, no recuerdo dónde, pero uno de los métodos que podían ofrecer en un templo o un Sí, servicio era que la persona enferma durmiese en el templo. sí. Eso es lo que se conoce con el término de incubatio. Hay muchas veces que para saber, por ejemplo, el origen de la dolencia, que no se sabe cuál es, pues te dejaban una noche dormir en el templo y según el sueño que tuvieses, luego se lo contabas al sacerdote correspondiente, al sacerdote del templo, y él te interpretaba a través de ese sueño cuál era la enfermedad que tenías y cómo curarse. Eso es lo que se conoce como incubatio. Ibas allí y Ujú. te quedabas una noche durmiendo. Se conoce más o menos si durante... Claro, comentabas antes que pues tus conocimientos se limitan a una época, ¿no? Porque la historia de Roma es milenaria. Sí. Pero no sé si sabrás más o menos si existe algún momento en el que los romanos, porque claro, tan supersticiosos como eran y después se cristianizaron, pero si en algún momento el aspecto científico de la medicina llegó a pesar más que el religioso. Es decir, si No, acudían antes a un médico que a un templo. hombre, siempre se acude antes al médico que al templo. Ujú. Porque la divinidad lo que hace es ayudar, pero ellos Claro. son conscientes que el médico es el que cura. ¿Qué es lo que pasa? Pueden ser hipótesis, no pueden ser teorías. Es verdad que con la llegada de la Edad Media tendremos que esperar hasta lo que es la escuela médica, creo que es la del sur de Italia, no sé si es Sorrento o Tarento, que tiene una fuerte escuela médica. Pero claro, no sabría decirte. Claro. Eh, ¿Cómo recreáis vosotros? Porque sí, has explicado el proceso, ¿no? Pero ¿cómo lo recreáis vosotros? Por ejemplo, hay una persona que está narrando mientras la otra persona está interpretando, está Sí, actuando, entre comillas. sí, nosotros lo que solemos hacer es, tenemos un narrador que va contando, ¿no?, los diferentes pasos y tenemos al paterfamilias, togado y capitevelato, el arario, a veces con la domina, que es el que va formulando la súplica, ¿no? El narrador va contando y va haciendo los pasos y, claro, después de cada etapa, después de cada explicación, el paterfamilias realiza la súplica. Pues empezamos a explicar, ¿no? Primero se elige a la divinidad, se le ponen todos los nombres, se le pone todo aquello que hemos comentado y entonces el recreador, pues eso, delante del altar, capitevelato, pues que formula, ¿no? O Febo Apolo, hijo de Júpiter y de Latón, hermano de Diana, nacido en Delos, todo. Llega un momento en el que el recreador se para y entonces el narrador retoma donde lo había dejado, lo que se llama, lo que se conoce generalmente como a cámara parada, ¿no? Vas interactuando, puede estar el narrador en un extremo, en una esquina, para no interferir la visión del público de lo que hace el recreador es el centro de atención del público y mientras el narrador va contando, el recreador está parado y mientras el recreador hace o ejecuta aquello que el narrador ha ido contando, es el narrador el que está callado. Entonces es una manera pues, de interactuar para que el público vaya por un lado viendo o aprendiendo, escuchando del narrador cómo se hace y luego lo vea ahí in situ y en directo cómo se hace. Luego, a nivel de provincias, con el tema del sincretismo, ¿el proceso era igual?
Pues supongo que sí, pero por lo que hemos comentado antes, ¿no? Es decir, cuando llega la romanización, una ciudad, por ejemplo, como Mérida, que se funda a partir del licenciamiento de las legiones, pues te crea el emperador una ciudad para ir con una capacidad pues, para 3.000 familias, ¿no? Te da el terrenito, tú te montas la casa, esa gente lleva en su acervo cultural todas estas cosas y se lo transmitirán a sus hijos. Que puede que haya un sincretismo y en lugar de ofrecer solo a Apolo, se lo encomienden pues al dios tutelar de la sanidad o de la medicina en el pueblo donde le haya caído. Pues seguramente. Porque además, si en lugar de uno apoyan 2 o 3 dioses, no hay problema, y mucho menos con la mentalidad de un romano de aceptar dioses extranjeros sin ningún problema, siempre y cuando fuesen en su propio beneficio. Muy común, ¿no? Antes de una batalla, que salga el augur o el pater patratus, principalmente, y delante o antes de empezar la batalla, ante la muralla de la ciudad enemiga, invoque a los dioses que protegen la ciudad enemiga que se vayan a Roma con ellos, que lo van a tratar mejor, y así abandonar a la ciudad a la que van a atacar. También tiene un componente no solo de granjearte la amistad de los dioses, ¿no? Sino también un poco de, bueno, pues si tú te vas, yo ya no cometo impiedad al atacar, porque ya los dioses, ¿no? Es una manera de cubrirse las espaldas por dos lados. Por una, por contar con el apoyo o granjearse la amistad del dios tutelar de la ciudad a la que van a atacar, porque si se van con ellos, pues evidentemente cuentan con el apoyo de los dioses romanos y el apoyo de los dioses de la ciudad enemiga, pero luego también, si ya no hay ninguna divinidad que lo proteja, no hay impiedad de ningún tipo. ¿Y en qué momento una persona podía incluso ir a pedir protección o curación para sí mismo una vez recibe la toga virilis? Porque antes supongo que no. Una vez que tú... La toga virilis, la toga a los 16 años, la toga virilis es como nuestra mayoría de edad. Es decir, mientras tú dependes del pater familias, todo tiene que pasar por tu mano. Que digamos que independizas es cuando ya bueno, pues ya eres libre, ¿no? Ya puedes hacerlo. Yo recuerdo cuando estaba en COU, cumplía los 18 años el 22 de febrero y nos íbamos de viaje a París el 25 de febrero, 3 días después. Y por la manía esta, ¿no? De, bueno, al final te vas al extranjero, aunque ya estábamos en la Unión Europea y podíamos viajar solo con el DNI, pues a mí siempre me gusta llevarme el pasaporte, ¿no? Tener la doble documentación, dejar una en el hotel y otra encima, pues si acaso pierdes alguna, poder embarcar o cualquier otra cosa, ¿no? Y fui a pedir el pasaporte, pues antes de cumplir los 18. Y entonces me dijeron, pues todo lo que tienes que llevar, ¿no? Las dos fotos, la fotocopia de tu DNI, de tu padre, tu madre, fotocopia del libro de familia, autorización del padre, madre o tutor legal, todo, ¿no? Y entonces pregunté, y con 18 años, y hice pues las 2 fotos y la hoja cumplimentada. Y fui el 22 de febrero, con mis 18 años recién cumplidos, con mis 2 fotos, y claro, y la chica me dijo, ¿lo has traído todo? Y dije, no, pues he traído todo, las 2 fotos que me has pedido, mi fotocopia del DNI y la hoja. Y todo lo demás, y digo, es que hoy cumple 18 años, ¿no? Entonces, claro, esa es una manera de entender un poco lo que podría suponer, a pequeña escala, ¿no? La emancipación de hacer familias. Evidentemente, luego, pues ahora con la sociedad, pues tienes que seguir en casa, porque con 18 años terminas los estudios, y te vas a la universidad tienes que estar más tiempo del saco de papá y mamá. Pero, claro, en aquella época a lo mejor, que ya con 16, 18 años te podías casar, podías tener tus negocios, o si venías de familia pudiente, tenías ya tu fortuna para iniciarte, pues evidentemente te ibas solo y ya está. Sí que es verdad que siempre estaba sometido al pater familia, a la decisión del pater familias general. Pero bueno, cuestiones pequeñas o este tipo de cosas, pues podías tomar tú la iniciativa sin ningún problema. En el caso militar, ¿podrías explicarnos qué, claro, porque no es un edificio, ¿no? No es un templo? ¿A dónde acudían los romanos, los soldados romanos dentro del campamento para poder realizar sus plegarias e incluso pedir curación? Porque supongo que después de una batalla pues puedes tener compañeros heridos y necesitan acudir a pedir curación. Claro, bueno, es verdad que el ejército romano tenía médicos y había hospitales de campaña, ¿no? Lo que llamaríamos hospitales de campaña. También es verdad que muchos soldados llevaban encima sus genios, ¿no? Sus divinidades protectoras. Hay mucha superstición también dentro del ejército, incluso podían ir a lo que es el Aedes, que era donde estaba el águila de la legión, porque el águila de la legión era una especie de divinidad. Entonces había muchos soldados que incluso irían
a la Edes, donde estaba el águila, a ofrecerle cosas y a pedirle cosas, a lo mejor sin duda incluso alguna batalla o algo. Es verdad que también todos tenían, los legados generalmente de las legiones tenían derecho de oficio y tenían que tomar los augurios después de haber pasado toda la noche dentro del tabernáculum y salir al auguráculo, por el auguráculo, ¿no? Están en la tienda, y tomar los auspicios después de haber pasado toda la noche en vela. Entonces, seguramente dentro de la legión, pues irían a la divinidad que tendrían más próxima, que sería el águila. Volviendo al tema anterior, al de la aceptación o el rechazo de un bebé, siendo los romanos tan supersticiosos, ahora a mí me venía a la cabeza la pregunta de si, claro, como los romanos tienen días fastos y días nefastos, entonces no sé si nacer en un día nefasto sería una razón suficiente como para rechazar a una criatura. Podría serlo. Podría serlo. Nacer en día nefasto puede ser motivo incluso para rechazar a alguien. Pero bueno, también es verdad que muchas veces lo mismo, ¿no? Como todavía no eres ciudadano, estas cosas tampoco te afectan mucho, ¿no? No te tocan. Pero sí que es verdad que podría ser motivo más que suficiente el haber nacido en día nefasto o haber nacido un día donde hubiese habido un prodigio. Es decir, naces un día donde se ven los soles, pues a lo mejor el niño está maldito y es mejor no reconocerlo. O naces el mismo día que te llega uno y te dice eso, que en tu rebaño ha nacido una cabra con 2 cabezas, pues mala señal y vamos. ¿Podrías Es muy común, ¿eh? explicar? Las malas señales de las cabras de 2 cabezas, en Plinio hay un montón de estas, ¿eh? Nos quedan 10 minutos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Y si no, no sé si será muy complicado, pero ya que estamos tratando el tema de nacimientos, de la aceptación de una criatura a la familia o no, no sé si se escapa del tema, pero yo tengo curiosidad sobre saber, no sé si ahora mismo te pillo sabiéndolo o no, pero ¿cómo se podría dar un proceso de adopción? No sé si lo Pues sabes. ahí me pillas, porque eso son leyes romanas y yo en leyes romanas patino bastante. Porque a mí lo que me gusta es me gusta más la poesía más que la ley, ¿no? Me gusta más la literatura que las leyes. Entonces ahí me pillas. No sabría decírtelo. Pero supongo que tendría que ser un acuerdo, o sea, un pacto de mutuo acuerdo entre adoptante y adoptado, por lo poquito que he leído por ahí. Pero no sabría decirte, porque digo, la ley, a mí si me hablas de militar o de ley me pillas. En el caso de un niño, pues, entonces vamos a presuponer, ¿no? En el caso de un niño que no ha recibido la toga virilis, yo supongo que serán el pater familias correspondiente de su familia quien decidirá si está de acuerdo o no con la adopción, ¿no? Pues supongo que sí. Igual, bueno, si el chaval es menor todavía de 16 años, es el pater familias el que decide por él, en tanto en cuanto tiene todavía la patria potestad. Juanus Paulus nos ¿Sí? pregunta, ¿qué pasaba en caso de aceptar un hijo no legítimo o de Pues que reconocer a alguien de otra raza? el hijo pasaría a ser considerado legítimo sin ningún problema. Si tú aceptas ese hijo, automáticamente pasa a ser tuyo, aunque sepas que no lo has concebido tú. ¿Y Y, socialmente se ve correcto? ¿el qué, perdón? ¿Sería Sí, correcto? Sí. socialmente se vería correcto, Socialmente, aunque bueno, si tienes porque un hijo de otra raza y lo reconoces como tuyo, toda la sociedad puede saber lo que ha habido, ¿no? Esta mañana precisamente me acordaba de una anécdota, la leí, pero sería ahora mismo incapaz de decirte quiénes son los personajes, ¿no? Pero venía a decir más o menos que un día pues le llevan a un esclavo, a un gobernador o a algún patricio y tal, hablando precisamente de estas casualidades, ¿no? De gente que se parece, ¿no? De parecidos razonables. Entonces le llevan a este esclavo, a no recuerdo quién, y le dice vamos a poner que era un magistrado, le dice el magistrado, pues es curioso que se parezca tanto, ¿no? Porque mi padre nunca estuvo en tal región, que es donde procedía el esclavo. Y el esclavo le dice, es curioso porque mi padre sí que vive en Roma.
Vaya. Claro, ahí ya deja el supuesto honor, ¿no? De la matrona, de la madre de nuestros magistrados, senadores, lo que fuese, pues un poco mal, ¿no? Pero bueno, ¿que estaría socialmente mal visto? Pues no creo, porque los romanos la verdad es que no eran racistas. Estamos muy acostumbrados, quizá por el influjo de Hollywood, a pensar que todos los centuriones, todos los legados, todos los senadores eran en blancos, rubios, de ojos azules, y sabemos perfectamente que había generales del norte de África, generales que venían de la zona de Germania, de Britania, entonces habría de todo dentro de las legiones incluso. Entonces el concepto de racismo es algo muy posterior al periodo romano. Un imperio que domina tanto la zona norte como sur del Mediterráneo y más allá, llegando hasta las Islas Británicas, hablar de racismo cuando ellos tienen en su territorio gente prácticamente de todos los colores de pelo, de ojos, de piel, pues no entrarían mucho en lo que sería esa concepción de racismo. Para ellos era un término completamente desconocido. No, no era un impedimento el color de piel. Que evidentemente, si sabes que tus padres son blancos y el chiquillo pues no es todo lo blanco que se espera, ya entra dentro de la rumorología del pueblo, ¿no? Pero tú lo aceptas como hijo y ya está. De hecho, incluso es eso, si puedes aceptar o puedes adoptar a personas mayores que tú, de otra raza y todo, pues no pasaría seguramente nada. Entonces, la figura del bastardo no existía en Roma. Puede existir, pero bueno, si tú lo reconoces o no, es que hay muchas veces incluso que si tienes un esclavo, tú lo puedes adoptar como hijo. O sea, si tu esclava tiene un hijo y tú lo quieres adoptar como hijo porque tu mujer no tiene o cualquier otra cosa, vas a saber que es bastardo, pero lo vas a asumir como si fuese hijo tuyo. Porque rechazar a una criatura como hijo propio, pero aceptarla en la familia. Si el padre lo rechaza, la familia no lo puede aceptar, porque el Vale. chiquillo saldría de casa. Y en el momento que sale de casa, pues le pierdes la pista. A no ser que se lo entregues a alguien sin que se entere el pater y siempre sepas tú que eso lo has dejado a los vecinos y que el hijo de los vecinos es el tuyo. Pero ahí ya entramos en novelas. Eva nos pregunta, bueno, nos dice que hay un caso muy particular, que Augusto esperó a que Livia diera luz a Tiberio para casarse con ella. Seguro que algo tenía que ver lo de la aceptación del padre del bebé Tiberio. Vale, si me permites, estoy viendo la nota de Tarraco que dice que las anécdotas del libro de Yo Julia, pues la verdad es que lo leí cuando estaba en Canarias, es decir, en el año 2001-2002, cuando todavía Santiago Posteguillo no había escrito ningún libro. Sí. Seguramente la anécdota de yo Julia, de Santiago Posteguillo, estará tomado del mismo libro de anécdotas romanas que yo lo leí. Por eso, al hilo de lo que te comentaba además al principio, ¿no? Que parece que como alguien lo haya dicho, ya los demás no lo podemos comentar. Y esa anécdota está en un libro de anécdotas romanas, lo que pasa es que no recuerdo el nombre, pero sí que sé que lo leí en La Laguna, y yo vine de La Laguna en el 2002. O sea que puede ser anterior a la anécdota. Pero, en fin, el mundo clásico está ahí, y todos los que nos dedicamos a esto manejamos fuentes continuas, y el problema es que la fuente es la misma. Y la que nos de Dion Casio, pues todos los que nos hayamos leído a Dion Casio o a Flavio Josefo o cualquier, vamos a comentar lo mismo. No porque un autor lo diga en su libro, nos está impidiendo a los demás volverlo a decir, que es una de las cosas que comentábamos al principio cuando hemos enseñado las fuentes. Y Es que además... ¿Qué me decías de Eva? He cortado. Además, yo creo que eso es contraproducente, porque al final, si tú quieres divulgar, no puedes ir limitando ese paso, ¿no? El fluir, ¿no? De la información. No, no debes limitarlo, porque lo que haces es contraproducente. Ajá. Claro, claro. Pues sí, porque es que es eso, es que la fuente está ahí. Van a ser las 7. No sé si hay alguna pregunta más, pero No sé. yo quería agradecerte que hayas participado, ¿no? En el directo. Ha sido muy interesante, creo que es algo poco común, de lo que no se suele hablar. Y la verdad es que recomendaría a todo el mundo asistir a los eventos donde participe Hispania Romana, recreando, para que pueda ver, o sea, no solamente para que pueda escucharnos y imaginarse cómo es realizar estos módulos, sino que lo experimente y lo pueda ver, porque es muy interesante y se aprende mucho. Claro.
Bueno, estaba ahí contestándole a nuestra amiga de Sí. Tarraco, pero bueno, que no pasa nada, ¿no? Que no ha sido como manera personal ni nada, solo estaba escribiendo, pero vamos, que simplemente anécdotas, porque como no es la primera vez que me pasa, además recientemente me ha pasado de escribir algo así al azar y que te digan, pues es que esto aparece en el libro fulanito, y dices, vale, ¿y qué culpa tengo yo de que hayamos pensado lo mismo, ¿no? De esto ya estamos hablando antes de la propia charla, así Sí, que sí, sí, no, hemos empezado con eso. pues bueno, Rubén, Bueno, muchísimas gracias, de verdad. nada, a ver qué sábado repetimos, pero nos las das tú la charla. Yo, bueno, tendré que prepararme algo entonces. Bueno, de lo que sea. Por mi parte, personalmente recomiendo a Hispania Romana como asociación de recreación y de nuevo reiterar que recomiendo la asistencia a todos sus eventos porque siempre se aprende algo nuevo. Nosotros encantados de la recomendación y nosotros también queremos que la gente te siga el canal de Proyecto Epiro y bueno, ahí estamos atentos a ver cuándo vienen más entregas. Pues bueno, Rubén, un placer como siempre. Igualmente, hasta Chao. luego.